Hello, I'm going to present my group that is composed by Valentina Vargas, Nicolás Andrés Ríos, Juan David Garzón, Gabriel Paiva, and me, Juliana Salazar. We're going to talk about the formal and informal job, and we are going to take some interviews to the workers and the people that live there. The Colombians were known for being warlike and brave at the moment of working. We can do anything in order to survive and to maintain our families. An example, it is the situation of the informal work, or as they call it commonly, the position of the street. This work implies a few facilities at the moment of realize. Nevertheless, they are more the difficult that in this one they present. This way, it is affirmed by a young person who was a position of sale of ambulant clothes. Conseguir la ropa, venderla, pero sobre todo el clima de Bogotá. As this one, there exist many persons who have to support not only the weather so variable of Bogotá, but also the legal problems for the fact of having a position of illegal sale, since they pay neither taxes nor services, which in many occasions it causes a feeling displeasure in the persons who just have his place, and pay the services unobligatory like the taxes it is seen by. Bueno, el trabajo informal, pues yo pienso que todos tienen derecho a trabajar. Personalmente muy poco compro afuera, casi siempre busco los establecimientos. Yo pienso que pues todo el mundo tiene derecho a trabajar, pero también las personas que tienen sus trabajos formales pues tienen que pagar sus impuestos y toda la cosa, lo que no tienen que pagar las personas de trabajo informal. Pero pues es válido para todo el mundo, algunas personas lo consiguen más económico afuera, otras personas adentro. Personalmente compro en los establecimientos. Who affirms that there is an injustice towards both classes of works, but more towards that if has of a formal place. On the other hand, informal work is very common nowadays, and these positions today are often discussed as a great competition between the formal and informal places. In many occasions, one finds a great difference between these two types of works. These differences are very often in the popular neighborhoods, bearing in mind that the prices of the informal places support a more accessible price to whom it wants to acquire the product. These myths presented, they argued in the following interview realized to a peddler in Kennedy's Son. Gracias a Dios, no se ha ido esos problemas. Pues chévere, divertido, distingue a mucha gente y aparte de eso pues se la lleva mala. Los precios de aquí son muy diferentes a las tiendas se le aumentan mucho, aquí se le dan los precios que dan directamente a abasto. Our community is shaped by all kinds of persons, of different social classes. Basing on this, we must have in mind that great of this one person survive for employment. Many of stable this thanks to his studies and preparation towards the labor area, which of one or another way grants different options and or opportunities, for if some economic problems appear them. On the other hand, we must have in mind that certain sector of the company does not take the above-mentioned preparation as different to his possibility, such as violent demobilization disabilities between others. We see this exposed in the following interview realized to the owner of a formal place. Las causas del trabajo informal son muchas, son varias. Las principales son es que es un problema del Estado. El Estado está fomentando que las familias sean disfuncionales y entonces se está permitiendo que los hombres no sean responsables de los niños, las madres no sean responsables de los niños, los abuelos son los que terminan siendo responsables de los niños. Las madres solteras toman como excusa a los niños para ir a pedir plata en la calle, los padres que no son responsables cogen a los niños para llevarlos a la calle para pedir plata por ellos. Los viejitos o bueno, las personas mayores que se quedan sin hogar, entonces ellos son personas que buscan la forma. Las personas mayores son personas formadas con unos valores altísimos y ellos prefieren primero trabajar que pedir, y entonces ellos así tengan que vender cauchos para la olla a presión en la calle, prefieren hacer eso a pedir una limosna.
hay mucho desplazado, no solamente del campo de nuestros campos, sino desplazados de nuestros países vecinos, ecuatorianos. Aquí usted ve por todos lados, venezolanos, todo el mundo viene aquí a trabajar porque es que pues la ciudad está afortunadamente. Y pues para terminar con respecto al trabajo informal, también hay que tener en cuenta, hay dos situaciones también muy terribles, muy importantes que hay que tener en cuenta. Los estudiantes que en serio no tienen para poder sobrellevar sus estudios, que necesitan apoyo para sacar las copias, para conseguir los libros, para los transportes, para la comida, que se suben a los buses para cantar, para vender esferos, para vender agujas, lo que se les venga dentro de las posibilidades. Ellos son unos, pero los otros son los gamines y drogadictos y personas que consumen, que ellos ya saquearon la casa, les pusieron todo en casas de empeño de la familia y entonces salen a la calle a pedir plata. Y en ocasiones ellos mismos venden chicles, venden dulces y todo eso, pero eso ni siquiera es para comer, sino eso simplemente es para seguir con el vicio. Hay 1001 razones más para la venta informal, pero pues esas para mí son las principales. Finally, we can conclude that the informal sale is the most accessible option for the persons of low resources, who of one or another way to go out forward forgetting the past or the motives for which they are there. Only they're being focused in a better future, not only for his lives, but also and that without mattering in the sale is formal or informal, is a worthy work like the rest and that therefore it must be respected as any legal work.